pues con respecto a lo que estabais hablando, que era el tema de ser como muy riguroso, ¿no? O cómo era el tema, En perdón. realidad nos lo podemos llevar ahí sin saber, pero nos lo podemos llevar ahí como una de las posibilidades. Es cuando entras en un grupo y tienes que trabajar con un grupo y no conoces a toda la gente, cómo detectar al viejo temeroso, ¿no? O sea, a lo mejor sale, a lo mejor no. En una situación nueva es muy extraño que no salga en algún momento, pero depende. Y aquí esto es importante saberlo. El viejo temeroso, como nos intenta proteger en el momento que hay una historia de identidad, seas tú o no consciente de ella, con ciertos miedos, ciertas cosas que viviste en el pasado, y vuelvo a decir, y aunque no recuerdes y no creas tú que tiene importancia, sí, hay cosas que sí y se activan. Y el viejo temeroso rápido, por protegerte, te lo recuerda una y otra vez. Entonces hay miedos comunes y bloqueos comunes, vamos a decir, por eso no suele contar la misma historia. Pero luego hay matices personales en función de la biografía de cada uno. Por aquí te saludan, Adrián. Dice, saludos, Adri, un fuerte abrazo. Tu libro lo estoy leyendo y me está ayudando muchísimo. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo, deseando ya de verte pronto y que me cuentes. Bueno, pues con respecto a al tema que estamos tratando en el día de hoy, yo tengo que decir que también depende de cómo cada uno estemos en nuestra situación personal, ¿no? A los que nos dedicamos al mundo del desarrollo personal, elegimos dónde queremos estar y elegimos si queremos estar con según qué personas o según qué reuniones, ¿no? Somos un poquito más selectivos sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Pero el tiempo que tenemos queremos, como yo muchas veces digo, queremos leer, escribir, ver una charla de algún compañero o compañera que sea muy interesante, o bien quedarnos en casa meditando, o bien viendo una película. O sea, no lo sé, algo que al final depende de lo que necesitemos en ese momento del día, ¿no? Entonces, sí es verdad que si yo hablo un poco de mi pasado, cuando yo era un poco menos inconsciente, ¿no? Sí es verdad que salía por salir. Salía con gente que a lo mejor yo no les gustaba o era gente que a mí no me gustaba, pero por aparentar salir y no estar en casa, porque el hecho de estar en casa era como, ups, eres raro, ¿no? Entonces, pues yo he tenido muchísimas veces que por la sociedad, ¿no? Estar con gente que no quería estar y gente que a lo mejor yo no quería que estuviera y tuvo que aguantarme y eso me hacía sentirme peor, ¿no? Porque a lo mejor te hacían la vida imposible por detrás, porque hay mucha gente que sabe que habla por detrás y yo creo que sobre todo eso es la inexperiencia, compañeras, ¿no? El hecho de querer pertenecer como a una tribu, a un grupo, y que yo como vengo ahora, vengo del gimnasio y yo saludo, digo hola y adiós y no hago mi deporte y hasta luego. O sea, no tengo nada que ver allí con nadie porque realmente ya sé que me pertenezco a mí mismo y sé con quién quiero y no quiero estar, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también va mucho por la preparación, la seguridad, y cómo cada uno esté en ese momento personal, ¿no? El otro día hablábamos del tema de la depresión, ¿no? Hay muchísima gente que a lo mejor no sale, se queda en casa porque está deprimido o depresivo y otra gente pues le achaca a lo mejor el hecho de que tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir, pero los que tienen que buscar ayuda, ¿no? Y que tenga pues en este caso pues un terapeuta o un psicólogo, ¿no? No sé si más o menos se ha entendido algo de lo que he dicho. En realidad, claro, aquí se amplía el abanico porque realmente, si la persona pregunta, ¿sale el viejo temeroso? Es porque hay algo que incomoda, ¿no? En un grupo de gente que no conoces, además con el que tienes que compartir. Entonces, normalmente cuando aquí se activa mucho quizá una rigidez psicológica, es, como hemos dicho, pues eso, primero apuntar a Adrián esto de, a lo mejor en ese momento la vida personal de esa persona, valga la redundancia, no está tan bien, tiene mucho ajetreo, lo que sea, y quizá esa situación nueva no la absorbe del mismo modo que a lo mejor esa misma persona, pero en otro momento. Eso puede pasar. También puede pasar que, oye, esa persona tenga un valor
muy específico de lo que en ese contexto tiene que suceder. Un valor con sus normas, por supuesto, conscientes o no, que si no se cumplen, ¡pum!, es como un ataque personal. Cuando nos tocan los valores, nos tocan la moral, ¿vale? O que sea una persona que necesite ser perfeccionista, que todo esté bajo control y en un contexto nuevo y encima con personas que no sabes hasta dónde van a llegar o dónde van a cumplir, eso es complicado. Es complicado. ¿Qué decís, Mar y Yo Mar? también añadiría que, a ver, los seres humanos somos personas sociables, hemos nacido para vivir en comunidad, con más personas. Entonces, esa necesidad que decías, Adrián, de querer encajar dentro de un grupo es algo natural, el querer encajar. Lo malo, entre comillas, que tampoco es que sea malo, es cuando queremos ser la pieza perfecta que encaja en ese grupo, cuando a lo mejor en ese grupo no encajamos y no tenemos por qué encajar. Simplemente, pues a veces tienes que relacionarte con un grupo, sea laboral, sea profesional, sea en un grupo de amigos, que a lo mejor no es el que a ti te gusta más, pero por lo que sea, tienes que interactuar con ese grupo. No necesitas encajar. Pero nos da miedo muchas veces, lo que comentabas tú, Adrián, de no salir por no encontrarte con estas personas. A veces hay personas que no se atreven a hablar porque lo que van a decir no encaja, porque lo que van a decir no creen que no es coherente con ese grupo. Entonces yo creo que también puede irse, aparte del perfeccionismo que estamos hablando, al querer ser la pieza perfecta que encaje ahí. Porque desde mi punto de vista, y eso a base de muchos años de haberme llamado y yo colgarme allí en la estrella de perfeccionista como si esto fuera un logro y fuera una cosa súper bonita y buena, y te das cuenta de que no, que el perfeccionismo no es el amor por hacer las cosas bien, sino es el miedo a no ser suficiente. Esa es mi opinión. De ahí empezamos. ¿Qué Una opinas tú, manera de Inma? protegerse como otra cualquiera. Exactamente. De A proteger ver, esa identidad que estamos hablando. A ver, Inmaculada. yo estaba pensando varias cosas. Cuando tú tienes que estar en un grupo y necesariamente te tienes que relacionar por motivos laborales, por ejemplo, que era un poco lo que nos estaba planteando esta persona, a veces nos centramos mucho en el seguro que está pensando y ahí es Exacto. cuando empezamos a proyectar. Y entonces todo esto nos mete en un juego en el que nosotros realmente no sabemos lo que está pensando la otra persona, pero ya estamos generando toda una historia que nos vamos contando, que nos desempodera y que cada vez nos hace sentir más pequeños. Entonces yo ahí lo que hago es, hay una frase de Maya Angelou que me parece que es muy buena en este caso, que es, la gente no te recuerda a ti, sino lo que tú les haces sentir, ¿vale? Y nos valdría del Carnegie o cualquier persona que recomienda, no nos centremos tanto en nosotros, en ese grupo, sino en ver lo que el otro me quiere contar, atención plena y tal. Entonces, de repente ya tú ya no eres tan importante para ti. O sea, eso es una cuestión de perspectivas. Y entonces tú te pones a escuchar lo que el otro te cuenta. Y entonces es como tu atención se va a, qué interesante, voy a ver qué me cuenta la otra persona, o qué es lo que necesita que trabajemos juntos, o qué tal. Y ya es como que todo este perfeccionismo, este síndrome del impostor, porque al final todo va muy asociado cuando estás en un grupo nuevo, salir de la zona de confort, qué van a pensar de mí. A ver, normalmente la gente está tan cegada en uno mismo que muchas veces no está pensando nada de ti, pero como ha hecho una mueca y un gesto, tú ya has empezado, parece que le caigo mal. No lo sabes. Entonces, se trata de parar la mente cuando ya tú ves que se te está activando y que tú ya estás tus recursos los desactivas. A ver, no. Igual que hay gente que es, no tengo nada interesante que decir. Bueno, no pasa nada. O sea, tampoco la opinión del de enfrente va a ser tan interesante. A veces está bien estar en una posición de segundo plano, pero tampoco si consideras que tienes que aportar algo, pasa nada si luego no hay un aplauso de generalizado después. La gran frase del día. O sea, simplemente se trata de ir conquistando pequeños hitos, de darte cuenta de que tú vas ocupando tu lugar. Y no todo el mundo tiene que tener una posición de liderazgo dentro de un grupo. También puede haber un equipo que está todo el mundo al mismo nivel. Y yo creo que se trata de ir saliendo poco a poco de la zona de confort. Yo, fíjate, aquí donde me veis, yo tuve una fase en la preadolescencia que yo era muy tímida. Y todo el mundo me decía, uy, tú nunca dices nada. Y yo decía, hombre, es que no, a ver, no tengo nada que decir. Hasta que un día, como todo el mundo pensaba que yo debía tener una vida interior como muy profunda, porque no decía nada y todo el rato estaba observando, yo me di cuenta que decías algo y te escuchaban. Y
Y entonces a partir de ahí dije, a ver, es que mi opinión es tan válida como la de enfrente, puedo estar equivocado o no, pero si yo lo he elaborado en mi cabeza y me parece que era oportuno, yo lo digo. Y una vez lo he soltado, ya no me corresponde a mí el mensaje. Y a veces se trata un poco de quitarle hierro a tanta trascendencia que queremos. Yo, antes de que sigas, si está por aquí la persona y nos puede dar algún detalle más, podemos afinar más. ¿Qué cuenta el viejo temeroso en este caso? Y así afinamos más el tiro, ¿vale? Y por otro lado, claro, decías tú, lo de lectura de la mente es una de Sí. las maneras como funciona el viejo temeroso. Yo le llamo, en una práctica mindfulness, conocemos a los amigos del viejo temeroso, ¿no? Y además es muy divertida esa práctica. Y bueno, en fin. Y sí, están también operando esos sesgos que hay que tener en cuenta. Que también cuando los conoces es como todo, cuando tienes la información adecuada, pues cuando aparecen las cosas o los enredos mentales, sabes cómo poder distanciarte y si te lo tomas con humor, pues mejor, ¿no? Porque evidentemente si funciona así la mente, pues no vas a poder cambiarlo. Lo que sí que puedes cambiar es como tú, en este caso, cuando aparezca el viejo temeroso en un grupo nuevo, donde no conoces a la gente, da igual lo que te venga a decir. Observa qué te está contando y por qué te influye. A ti, particularmente. ¿Qué es lo que a ti te hace fusionarte en ese momento con lo que cuente? Si es algo de tu identidad, ya sea que no toleras, imaginaos, a alguien muy puntual y de repente no conoce a las personas y entonces no sabes si van a ser puntuales o no, o hay una falla de puntualidad, o cualquier cosa. Es que cada uno luego depende de sus estándares. Le está buscando la excelencia o intentando evitar que te critiquen. ¿Estás buscando la excelencia o intentando evitar que te critiquen? Es como la pregunta que le aparece del viejo temeroso en ese contexto, ¿no? Bueno, y a veces no es blanco o negro. Quiero decir, a lo mejor eres una persona que tiendes a buscar la excelencia y a la vez tiendes a evitar el conflicto, y esto es muy normal que se dé al mismo tiempo. Y sí que es verdad que trabajar en equipo para mí es uno de los momentos donde más desarrollo y crecimiento puedes tener. Sí. Porque precisamente porque no todo el mundo sabe cómo va a reaccionar. Entonces te tienes que adaptar, tienes que estar como muy en apertura para realmente lo que surja, poder manejarlo lo mejor posible. Cada uno tiene su manera de ver, cada uno tiene un valor de compromiso, de puntualidad, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues es un espacio donde se crece muchísimo en equipo, en grupo. Yo Con pienso que las lo mejor sería no dejar de ser uno mismo, compañeras, porque hay muchísima gente, yo lo que hablaba era que yo en muchos momentos dejaba de ser yo mismo, no para contentar a la gente, porque a lo mejor si decías algún comentario, la gente como que, depende, el círculo de personas se lo tomaba como muy a la tremenda, ¿no? "Oh, mira lo que está diciendo este", ¿no? O algún... Y eso al final te crea mucha inseguridad, ¿no? Y aparte, yo creo que yo voy más por el tema de no tratar de aparentar ser quienes no somos, por ser excelentes y por ser perfectos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado el hecho de decir, ay, voy a unos premios, voy a una fiesta, voy a algún sitio, ¿no? Y tenemos que ir todos, pues, súper maqueados, súper perfectos, súper maravillosos, ¿no? No vaya allí a aparecer cualquier cosa, ¿no? Y yo iría un poco por ahí, ¿no? Por esa falta a veces de autoestima, ¿no? Y de quererse a uno mismo, que tenemos que usar eh, herramientas que a lo mejor, no sé, yo ahora ya soy yo. Y si no te gusta, pues hasta luego. Adiós. O sea, prefiero quedarme conmigo mismo. Sí, sí, entonces suena, mi viejo temeroso suena excesivamente ególatra, pero prefiero aguantarme a mí mismo que aguantar las barbas del vecino. Eso que has dicho es un distintivo de un adulto, de una persona adulta, que tiene a su niño interior sano, ¿vale? Es que hay características, claro, no todo el mundo lo conoce. Yo creo que voy a empezar a divulgar más de este tema, porque hay mucha gente que no sabe ni lo que hago, en realidad, porque yo no lo suelo contar. Y claro, yo el tema del niño interior es el melón de Ponrisa, ¿no?
Porque claro, fijaos, tú de adulto, si reaccionas así, 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 tienes el niño interior que está sano o está herido. ¿Y qué significa esto en cristiano? Significa que todos tenemos esa parte que se activa de manera inconsciente, que grabó el sistema de creencias, de cómo ve las cosas, de cómo lo ha aprendido, ¿vale? Por múltiples experiencias, sociedad, todo. Pero también a un nivel emocional y corporal. Todo eso está ahí grabado, salta en automático, depende de tu experiencia de vida, te va a marcar una serie de heridas o patrones, incluso de defensa, ante ciertas situaciones que tú no tenías en ese momento los recursos cognitivos para poder filtrar bien la realidad. No estaba desarrollada la parte cognitiva, pero sí había mucha emocionalidad. Y eso es el pegamento exacto para que eso se quede grabado a fuego, a largo plazo. Por eso yo juego, porque recreo esas condiciones, pero para llevárnoslo al cambio de creencias ahora, ¿no? De adultos. Pero una de las cosas que es súper claro lo que ha dicho Adrián, cuando tú te sientes bien contigo, ya no buscas la validación externa, eso es un indicativo muy grande de que tu niño interior está sano. Evidentemente, siempre podemos tener cositas, ¿vale? O sea, no hay una sanación, y esa palabra es un poco así como fuerte, ¿no? No hay un estado del ser ahí de 10 y todos estamos de lujo, no. Hay cositas siempre, pero a un nivel como global hay unos distintivos. Yo creo que voy a hacer algún contenido de eso si queréis. Si queréis que lo haga, ya que lo estoy diciendo, pues dejadlo en comentarios cuando veáis el directo o ahora y os cuento exactamente, mira, si te pasa esto, esto y esto y esto, tienes un niño interior sano. Si te pasa esto, esto y esto y esto, mira a ver, porque hace falta hacer ese viaje, ¿vale? Y si Nos no lo haces, comentaba, vuelvas a Marta, nos comentaba la persona que nos hacía la consulta que decía que lo más difícil para ella es trabajar con personas que no conoce. Entonces yo creo que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que desde mi punto de vista creo que le cuesta trabajar con personas que no conoce porque no controla, no sabe cómo van a reaccionar y cómo van a reaccionar lo que comentaba antes Inma, ¿no? ¿Qué van a opinar de lo que ella haga, diga? Y por eso no se siente quizás cómoda con personas que no conoce porque no sabe cómo van a reaccionar. Depende Y del es tan contexto, a lo fácil. mejor es, perdón, que Sí, decía, ¿no? depende del contexto, a lo mejor es, ¿va a cumplir? ¿No va a cumplir? O sea, depende ¿no? del sistema también de valores. Exacto. Exacto, exacto. Y depende del contexto de si las personas son en igualdad, si son superiores, si son personas que están a cargo de esta persona. Entonces, yo creo que es lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Que también cuando te da miedo y te presentan esas personas que tú no sabes descifrar al principio, también son espejos de lo que nos gusta y nos molesta. Entonces, todo eso hay que mirarlo dentro y tiene que ver mucho con lo que has comentado tú también del niño interior, ¿no? Esas cosas que nos molestan o que nos duelen o que no nos gustan o que nos incomodan, pues son esas heridas que tenemos de nuestro niño o niña. Y las cosas que nos gustan, que admiramos, pues son esas cosas que tenemos dentro, pero que no nos hemos atrevido a reconocer. Así que mirarlo todo desde un punto de vista diferente, como te ha comentado Inma, de que no seas tú el centro, sino concéntrate en qué se está hablando en esa reunión o en ese contexto, qué necesita la otra persona o qué tienes que ofrecer tú y qué te está aportando. Saliendo tú como si de esa ecuación como si fueras una persona observando una película en la que tú tienes que averiguar qué va a pasar a continuación y te están dando los detalles. Entonces, si te lo tomas así, yo creo que le puedes quitar un poquito de importancia a si son conocidos o desconocidos y no te centrarás tanto en qué opinan o qué piden o lo que sea que el viejo temeroso te esté susurrando por aquí detrás. Vamos a suponer, y ahora te paso la palabra, Adrián, que hace tiempo que no hablas, vamos a suponer que es un trabajo en equipo donde hay un objetivo común, ¿vale? Que esto se suele dar mucho en un ambiente laboral. Uh-huh. Y no conoces a las personas, por tanto no puedes medir, por ejemplo, el grado de responsabilidad. Uh-huh. Y puede que te repercuta negativamente. Entonces, aún así, es un contexto fabuloso. Lo primero para autoconocerse, porque esto a mí me está ahí el viejo temeroso taladrando, ¿por qué? Pues por algo es. Quiero decir, aparte de que hay unas normas sociales de convivencia lógicas y normales, no nos vamos a poner aquí puntillosos, pero sí es verdad
que cómo lidies tú con esa injusticia, con lo que sea, ya ahí sí puedes tú poner de tu parte o cambiar tu perspectiva para que a ti no te influya tan negativamente, y en ese momento es un muy buen momento para enfocarse en soluciones, ampliar la mirada, porque el viejo temeroso por su funcionamiento dirá, imaginaos que es una persona que no cumple, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo. Esta persona no cumple, como no cumple significa esto. Si cumpliese significaría esto otro. Así funciona el viejo temeroso, ¿vale? Y va a ir en consonancia encima con lo que nosotros pensemos de que signifique eso, ¿vale? Entonces, ¿y si abrimos otra opción más? ¿Y si no significa esto ni tampoco lo contrario? ¿Y si esa persona, yo que sé, le ha surgido algo en ese momento y realmente, en realidad esa persona no se suele comportar así, imaginaos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, que luego hay más contextos, más opciones, o ¿y si yo lo manejo? ¿Y si en vez de reaccionar, intento dialogar con esa persona con la que no conozco para acercarme ¿no? Pero son ejemplos. Entonces, sí, para cualquier cosa en la vida, enfoque en soluciones. Adrián. Totalmente. Y además, yo pienso, Marta, que sobre todo en un entorno laboral, depende del entorno laboral. Imaginaos que entráis a trabajar en una oficina y bueno, pues sois la nueva, lo puedes expresar porque el grupo lo colabora, estupendo. Imaginaros eh, que entráis a trabajar en una oficina y estáis, pues, está la típica, está el típico trabajador, la típica trabajadora, en general, ¿no? Ya están todos los clichés eh, entregados, ¿no? Parece, ¿no? Y te sientes como fuera de lugar. Bueno, pues si te sientes fuera de lugar, encuentra tu sitio, ¿no? Y mientras que lo encuentras, ve averiguando, como tú bien has dicho, Marta, en dónde pueden estar esos pormenores que uno tiene, esas inseguridades, porque en el trabajo a lo mejor empezamos y decimos, ay, ay, qué miedo, a ver quién me va a decir, o me van a decir que soy un experto me van a decir, ten cuidado con la fotocopiadora. Bueno, también hay que tener, si me hablan malamente, oye, con educación y decir, oye, perdona, que acabo de empezar, yo no sé cómo funciona la fotocopiadora, no hay problema ninguno, me dices cómo funciona, y entre ambos seguro que llegamos a una solución, ¿no? Yo creo que al final el diálogo, no porque es lo mismo que tú bien has dicho, Marta, en un entorno laboral hay muchas veces que uno se ha levantado con el pie derecho, izquierdo, de frente o de la manera que sea, y han tenido un buen día. Y eso conlleva a que nos pueda afectar. Entonces, ¿cómo no nos debe de afectar a nosotros ese malestar que hay de energía, ¿no? A lo mejor notamos que están las energías un poquito bajas o tensas, ¿no? Pues intentar que no nos afecte. Es difícil, sobre todo cuando acabamos de llegar a un sitio y no nos conoce nadie, ¿no? Y queremos dar la mejor impresión, ¿no? Pero si estamos seguros de que nosotros sabemos hacer bien el trabajo y que vamos a poner toda la carne en el asador para ir adelante, no intentarlo, sino ir adelante, pues escucharnos a nosotros mismos. ¿Estamos seguros? Pues estamos seguros y vamos a ir a por ello. Yo es un consejo que le doy a todo el mundo porque todos hemos tenido primeras veces. Y, y a todos, cuando no eres consciente o no te dedicas a lo que nos dedicamos nosotros, es muy difícil, ¿no? Dedicar mucho tiempo, porque según qué trabajo dedicas muchísimo tiempo. Y mi consejo es que siempre intentemos dar lo mejor de nosotros y que porque nos peguen un grito o porque nos digan cualquier barbaridad, intentemos siempre dialogar y pensar, oye, no me voy a bajar porque esta persona me haya dicho blanco o negro o lo que sea. Poniendo los límites sanos, obviamente, ¿no? Pero fijaos, estaba pensando también, a raíz de lo que dice también Adrián, que cuando una persona, por ejemplo, pues básicamente es perfeccionista,
y lo vemos en exceso, evidentemente fruto de una manera de protegerse, y cada uno tenemos varias maneras, varios mecanismos, conscientes o no. Entonces, al final siempre el perfeccionismo sirve, sí, para protegerse, además el que nos lo ha contado, pero eso esconde también valores, dones de esa persona que ha ido desarrollando precisamente para adaptarse bien. O sea que hay que ver en la parte de, digamos, la herida, siempre hay algo valioso. Por eso cuando tú ves tus heridas y tus límites ahí, lo que realmente te hace sufrir más de la cuenta, vamos a decir, y tú eso lo miras y lo puedes reparar, entonces aparece el diamante bruto que había ahí detrás y te puedes enfocar en lo que sí que realmente eres y tienes, ¿no? Una parte súper importante del proceso. Entonces el perfeccionismo se puede dar la vuelta y al final que sea algo valioso. Y por supuesto, oye, querer excelencia, querer que las cosas estén bien hechas, pero que no te limite. Yo antes era de ese lado, ¿eh? Era en plan, o está perfecto o no lo hago. Yo creo que en algún directo ya ha salido. Y ahora mi lema es mejor hecho que perfecto. Ahora, eso sí, yo voy a intentar que sea con el mayor grado de excelencia, pero si me equivoco, yo no voy a quitarlo ni... Imaginaos que el otro día puse un reel de aquí y puse el destructor o algo así en vez del destructor. Voy a quitar el reel y no sé qué. Pues ya está, me he equivocado. Pero el contenido está ahí, la intención positiva, lo he hecho... Sí, vale, lo tenías que haber revisado 20 veces. Vale, viejo temeroso. No tenía el tiempo, tenía que hacer otras cosas más importantes en ese momento, como por ejemplo estar con mis hijos. ¿Me entendéis? Que luego nos vamos haciendo flexibles. Los que éramos muy perfeccionistas y cogíamos ese traje, esa armadura, porque al final es una manera de protegerte de que no te juzguen, ¿no? Porque, oye, si yo soy valiosa y soy perfecta, madre mía, ¿qué me va a mí a toser, no? No, pues entonces cuando se cae de repente el telón y has cometido un fallo, madre mía, es un drama desde ahí. Sí. Por eso digo que, claro, depende de lo que cada uno dentro de este tema o dentro de un equipo nuevo, un sitio nuevo donde hay un contexto social que no conoces a la gente, si tiendes a querer controlar que las cosas sean como tú crees que deben ser, eso es un síntoma de rigidez psicológica que responde también a unos valores personales y a una serie de, oye, de ética, y que en este te puede hacer sufrir más de la cuenta, porque, claro, no puedes controlarlo todo ni tener fichado a todo el mundo y que todo el mundo haga lo que se supone que tiene que hacer. Yo por abrir un poco más, por dar otra perspectiva, yo quería plantear que, a ver, al final estamos dentro de un entorno que es social, es una sistémica, ¿vale? Entonces yo quería dar la visión de la sistémica aquí. Cuando un elemento nuevo entra dentro de un sistema, al principio hay como esas tiranteces hasta que encuentra su lugar. Con lo cual, a veces es una cuestión de tiempo a que todo se vuelva a reequilibrar y se trata de tener un poco de conocimiento del, bueno, es normal que yo al final tenía unas costumbres, tenía una forma de trabajar y yo soy una persona nueva, ellos también están a la expectativa. Verlo un poco como, no tanto quizá como ellos contra mí, yo a ver cómo me encajo, sino simplemente a la confianza de que luego habrá otra situación nueva y todo el mundo podrá desarrollar sus talentos en ese concepto. Esta persona nos dice... El viejo temeroso, si supieras que el éxito está garantizado, pero el resultado final tendrá algunos errores visibles, ¿me sentiría cómoda con ello? Yo antes contestaría, no, ahí me ganaría el viejo temeroso y me convencería claramente de ni se te ocurra dar un resultado final con errores visibles, por Dios. ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¿Te van a juzgar? Eso significa que no vales, no estás a la altura y una serie de cosas que están ahí encubiertas. ¿Cuál es o sea, cuando hablamos de errores visibles, cuál es la definición de un error visible? ¿Error visible para ti? ¿Error visible para los demás? ¿El error invalida todo el trabajo y el resultado? Claro, es que aquí hay que hacerse preguntas, porque estos términos tan categóricos, si decimos que el éxito está garantizado, quiero decir, no estamos hablando de una versión mínima viable, estamos hablando de un nivel superior, estamos hablando de que es un producto que es satisfactorio en todos los extremos, pero que tiene algún punto en el que yo no estaré 100% convencido, porque si tiene errores visibles serán mínimos, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de éxito. Es que en sí mismo las palabras son contradictorias, entramos en una situación que es un poco incoherente. Entonces, ahí es donde quizá hay que plantearse
lo que te estabas diciendo antes, que yo lo planteo como los 3 miedos típicos. Miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente y miedo a no ser querido. Entonces, con estas 3 patitas, ¿qué es lo que se está activando aquí? Porque ¿quién va a darse cuenta de ese error? ¿Tú? Y la pregunta podría resumirse en, quiero decir, dándole un giro, si algo tiene errores visibles, ¿puede ser exitoso? Depende de la persona que conteste, dirá, no, ni de broma, porque hay errores visibles, por lo tanto no puede casar con éxito, o sí, por supuesto que sí. Es que depende, y eso, Claro, depende del contexto también, de qué estemos hablando, de un producto, un servicio, un trabajo. Yo puedo hablar desde mi trabajo en la administración pública como abogada y hablando de entrar en sistemas, como ha comentado Inma, donde eres la persona nueva y no sabes cómo van a trabajar las otras. Y algo que has comentado tú también, Marta, sobre que a veces te puede afectar el trabajo que hagan o no hagan el resto de personas, ¿no? El error trae consecuencias visibles, vale. Si el error trae consecuencias visibles, mira, te voy a contar algún caso. Estás en un equipo y a cada una de estas personas le toca hacer una parte del trabajo, por eso se llaman equipo, para entre todos se ayudan, pero cada uno es como parte visible de una parte de ese trabajo a realizar. Si tú eres la persona que está haciendo esa pregunta, si tú eres la persona responsable de ese proyecto, vale, tienes una parte de responsabilidad sobre las personas a las que les vas a encargar este trabajo. Entonces, mira, yo me encontré con un equipo donde había una persona que no le gustaba nada planificar, hacer trabajo administrativo, dijéramos, y era administrativa, pero no le gustaba nada ese trabajo. Pero se le daba súper bien hablar con el público, con los usuarios, y ese trabajo a otras personas no les gustaba. Para unas personas podía suponer que ese trabajo era demasiado sencillo, pero no lo querían hacer. Y para otras entendían que, bueno, perfecto que lo hagas a otra persona. ¿Qué hice yo como jefa de ese departamento? Reorganizar las tareas, no en tanto de, por decir algo, trocear el proyecto en 4 capítulos, imagínate, son 4 personas, trocear en 4 capítulos, tú haces el capítulo 1, tú el 2, el 3, el 4, sino por las competencias y las habilidades que yo veía en cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás escuchando a la otra persona y le validas lo bien que hace algo, no los defectos que tiene, lo que no te gusta, lo que a ti te gustaría que fuera, porque yo era de las perfectas o sea, como abogada, imagínate, y cuadrícula además, soy un 4, hacía los modelos jurídicos, todo, y yo no entendía por qué una persona podía coger otro modelo y cambiarlo. Digo, pero si está perfecto, que soy perfeccionista, ¿por qué? Y te das cuenta de que hay muchas maneras de llegar al resultado ese que estás comentando, exitoso, sin necesidad de que sea exactamente como tú lo harías. Hay otras formas que a lo mejor a ti no te gustan tanto, pero llegan igual al éxito. Entonces, si eres tú la persona que te encargas, e intentar mirar qué competencias, hablar con esas personas para ver qué se le da bien a cada una. El viejo, si la persona se compromete, todos confían y en la mitad del trayecto la persona no cumple su compromiso. Vale. Luego puede ser que seas una persona, parte del equipo y todas estéis en el mismo nivel. Entiende que hay personas que tienen más capacidad para hacer más trabajo o más deprisa o de una manera más ágil. Y yo, por ejemplo, tenía un compañero en la universidad que no tenía que estudiar. Él se leía los apuntes y hoy iba al examen y se lo sabía todo tal. Yo era de tener que empollar, estudiar, comprender, hacerme resúmenes. Entonces, cada persona aprende y trabaja de una manera diferente. También entender esto, que no porque una persona haga una parte más grande, significa que la otra persona es más vaga. No, a lo mejor esa otra persona no tiene esa capacidad y es su 100% en el que en tu situación a lo mejor es tu 80 o tu 70, pero para esa persona es su 100%. Hay que entender también esto. Si todos confían y a mitad del proyecto la persona no cumple su compromiso, pues depende del papel que tú tengas en relación a esa persona. Si tú eres la persona que la supervisa, la jefa o la persona que dirige ese proyecto, pues tienes que hablar con esta persona y decirle, oye, ¿te has comprometido o es tu tarea hacer este trabajo y hacerlo de una manera asertiva y preguntarle por qué no ha cumplido su tarea? Porque a veces no es porque no lo quiere hacer, igual ha pasado algo y hay que escuchar para saber luego cómo reorganizarlo si tienes que seguir trabajando con esa persona.
En el caso de que no, que sea una persona, que puede ser, que dice, mira, es que, pues si yo lo dejo, sé que lo va a hacer otra persona y no, y tú eres la responsable, llamarle la atención. Si es un compañero, hablar con el equipo, a ver cómo podéis ayudar a ese compañero a hacerle ver que tiene que hacer esa parte o cómo podéis distribuir las tareas de manera que sean más equitativas para todos, no desde el punto de vista de tú haces 10, 10, 10, 10, sino a lo mejor uno hace 8, pero hace unas tareas que a ti no se te dan tan bien y a esa persona sí. No sé si me he explicado, si te ha servido esto, pero creo que es sacar un poco el me va a pasar a mí porque la otra persona no haga su trabajo. No, a veces el que la otra persona no haga su trabajo simplemente le va a incumbir, aunque tenga un resultado negativo en el proyecto general, no va a significar que tú, porque estés en ese proyecto, vean mal tu trabajo. Sal de esa ecuación e intenta comprender por qué esa persona no ha hecho su trabajo. Yo creo que el diálogo es la mejor forma, es lo que he aprendido yo. Diálogo, diálogo de este, que a veces diálogo pensamos que es solo hablar y no. Hablar consiste en escuchar muchísimo. Esto hay que aprenderlo también. Por eso Dios, vamos a decirlo así, nos dio 2 ojos, 2 orejas y solo una boca, ¿no? Exacto. Vale. ¿Cómo lo ven? Genial. Y todo va y has planteado un montón de opciones, porque cuando nos ponemos modo búsqueda de opciones, salimos del enredo, salimos de la inflexibilidad, bien sea por nuestros valores, bien sea por la situación que tiene unas consecuencias, o que sea totalmente objetivo. O sea, que esto no va solo de una interpretación personal. Se pueden mezclar ambas cosas, pueden pasar muchas cosas, pero sí buscar opciones. Porque el problema X siempre va a haber alguna alternativa que a lo mejor no estamos barajando ahí, que puede ser de cómo yo, incluso no externa, no de recursos, a lo mejor no va de eso, va de interna, en algún caso, de cómo yo reformulo esto. Entonces, si lo estoy haciendo así, para mí esto significa esto o esto, ahí estoy cayendo en el juego del viejo temeroso, vamos a desactivarle buscando más opciones. Como os he dicho al principio, el rincón de las soluciones, el mayor propósito de este espacio es que abramos este rincón en Instagram para que podáis ir preguntando lo que os pasa, de aquí vamos generando opciones y que todos juntos vayamos desactivando pues ese funcionamiento en particular del viejo temeroso en que nos dejan el dilema, nos dejan encasillados y eso añade más sufrimiento del necesario, cuando muchas veces cuando ampliamos la mirada, esto no lo había visto así, esto no se me había ocurrido. Y empiezas a moverte en otra dirección y de repente o te sientes mejor o se soluciona realmente esa situación o no, pero por lo menos has probado más opciones y tienes una base más firme para decir, pues mira, yo lo intenté, pero a lo mejor hay otra opción que no he visto, no lo sé, pero yo he puesto de mi parte, he buscado opciones, ¿vale? O sea, pero siempre te hace crecer personalmente. Adrián. Hombre, yo pienso que hay que, sobre todo, es lo más importante, yo en los últimos tiempos, e incluso en las relaciones personales, a mucha gente que tengo a mi alrededor les digo que lo más importante es la comunicación, ¿no? Para poder conocerse es comunicarse y hablar. En el terreno laboral hay muchas, habéis estado comentando que, aunque me hayáis visto de aquí para allá, pero yo pongo oreja, el hecho de que haya, a lo mejor tú hagas tu trabajo y tu compañero no lo haga, y a lo mejor tú cojas y se te venga una idea maravillosa, increíble, y tu compañero lo utilice. Pues ya sabes la próxima vez lo que tienes que hacer, callarte la boca y no pasa nada. Vas tú a tu jefe directamente y le dices, mira, esta es la idea que yo tengo. O si no, la anotas y cuando vayas a hablar directamente con el jefe lo dices. Pero si ya notas que tu compañero o compañera es perezoso o perezosa y puede utilizar tus ideas, pues ya tienes que ir con esta base, ¿no? Pienso yo que ya uno tiene conocimiento de las personas, ¿no? Y más o menos va conociendo a su equipo de trabajo poco a poco. Si a la primera te la dan confianza, a la segunda no hay veces. Dice por aquí, el perfeccionista del compromiso sufre de miedo a perderse algo mejor. Aquí estamos abriendo cada vez melones distintos, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando del perfeccionista en la ejecución, estamos hablando de un control de más cosas. Entonces, es un tema interesante porque se va derivando.
A ver, yo quería plantear la siguiente cuestión. Lo hemos enfocado mucho a tema de trabajo, a equipos de trabajo, pero yo, como esto me gusta trabajarlo también en las familias, vamos a abrir horizontes. Pensemos que una familia es un equipo, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer una tarea que es llevar a buen término un proyecto, que puede ser un viaje, una receta o la convivencia familiar. Cuando hablamos del compromiso, se nos olvida que la parte del compromiso no vale solo con decir yo estoy comprometido, porque el yo estoy comprometido es un estado de ánimo, ¿vale? El compromiso es cuando la pertenencia a ese proyecto a mí me motiva lo suficiente como para que yo vaya a querer remar en esta dirección y llevar a buen puerto esto que me estoy comprometiendo. Entonces, cuando hablamos de fallos en el compromiso, a veces sucede que es porque yo he dicho que me comprometo a hacer algo en lo que realmente, punto número uno, no creo, y punto número dos, en cuanto pueda me voy a escaquear porque realmente no va conmigo. Entonces, es importante que también escuchemos eso de realmente si esa persona, esa motivación va asociada a lo que el resultado final nos va a dar. Porque en los equipos de trabajo, en los equipos familiares, estamos hablando de lo que decíamos antes, la coelevación. Si todos nos sentimos útiles en ese proyecto, todos pensamos que aportamos y que esto solo va a funcionar si todos remamos en la misma dirección en la medida de nuestras capacidades, claro que vamos a esforzarnos un montón. Pero cuando yo pienso que, a ver, si es que lo mío no se va a tener en cuenta, no, si total, no sé qué, entonces la gente se te va cayendo por el camino y cuando te das cuenta solo hay alguien remando solo. ¡Chicos, chicos! Y allí atrás te has dejado a la mitad del ejército. ¿Vale? Pues en este caso yo creo que a veces se nos olvida un poco cuál es el punto de interés de cada uno dentro de ese proyecto. Y me vale para la familia y me vale para el trabajo. Y sí que es verdad que hay que escuchar mucho, porque a lo mejor la motivación secundaria que tenía otro no tiene que ver con la nuestra y también se tiene que ver satisfecha para que esto funcione. Lo planteo ahí. O definir roles en el equipo, en un momento dado, si hay una situación de estas, pues, bueno, pues cada uno que asuma un rol, ¿no? Que potencie y que saque eso para adelante si es que todos van a salir perjudicados de la situación X, ¿no? Buscar opciones, en resumido. Sí, es lo que hacemos aquí siempre, ¿no? Buscar opciones e intentar dar soluciones desde diferentes puntos de vista para que cada persona que nos esté viendo pues coja lo que mejor le vaya a esa situación concreta, ¿no? Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Inma, de ver los intereses secundarios que tiene cada persona, porque es verdad, a veces pensamos que todas las personas que están en un proyecto, sea de vida, sea familiar o profesional, que todos tienen el mismo interés en el mismo sentido y no, a lo mejor el final es el mismo, pero lo que motiva a cada uno y lo que le interesa a cada uno es diferente, por eso hay que escuchar, porque es lo que os comentaba antes con el ejemplo que os he puesto, si tú escuchas que a una persona lo que le gusta es hablar por teléfono, pues oye, a lo mejor dentro de ese proyecto, y si hablamos de familias como ha dicho ella, pues no todos a lo mejor para repartir las tareas de casa, pues a lo mejor a uno le puede parecer que limpiar el baño es lo más que menos le gusta y a lo mejor a otra persona lo que odia es bajar la basura, que se tardan 2 minutos. Pero a la persona que le toca limpiar el baño dice yo prefiero limpiar 5 baños antes que bajar la basura porque es que no me gusta. Pues hay que intentar entender qué le va bien a cada persona para que todo ese conjunto funcione. Así que es muy interesante esto que ha aportado Inma. Yo creo que lo apuntéis, que dicen, a veces el compromiso en la familia se siente una carga pesada. Tengo 4 hijos, ¿pone? ¿Cuánto? Tengo que tengo que ser el hijo perfecto o tengo que ser el padre perfecto que todo lo puede. No tienes por qué. Esto no es compromiso, ¿eh? Esto es otra cosa. Exactamente. Eso es el tengo que, yo creo que debes cambiarlo por quiero ser el mejor padre que pueda ser en este momento o quiero ser el mejor hijo que quieras ser en este momento, pero no porque tú tengas que demostrar a tu padre o a tu hijo que eres de determinada manera, sino porque tú, exacto, sino porque tú decides por hacerlo perfecto. Exactamente, sino que tú decides, tomas la decisión de ser mejor persona, pero desde el punto de vista de que tú quieres crecer como persona y ser tú, desde tu punto de vista interior, desde tu esencia, no para agradar a los demás, no para que digan, ay, mira qué buen hijo, qué buen padre, qué bien lo hace, quién tal, ojalá todos los hijos fueran así, todos los padres. No, hazlo porque tú quieres ser así. Y esto también lo veo sobre todo con madres solteras,
o madres solas o madres separadas, que no se permiten el tomarse un descanso, porque claro, a lo mejor hay otras parejas que tienen hijos y puede salir la mujer o el hombre, o es igual, o hombre, hombre, mujer, mujer, me da igual, una persona de la pareja, porque la otra persona se queda con los hijos. Y cuando están solas, creen que no pueden hacerlo porque está mal visto dejar a los hijos solos o con una nani o con los padres o con los abuelos, porque dicen, está mal visto y claro, yo tengo que ser buena madre porque si no, ¿qué van a opinar mis hijos? ¿Qué van a opinar los vecinos? ¿Qué van a decir mi madre? ¿Qué va a decir no sé quién? No, tienes que hacerlo porque tú quieras y no por hacer y priorizarte y tú darte tu tiempo y tu espacio para ti, no por eso eres peor persona, al revés. Estás siendo muy buena persona porque les estás enseñando valores a tus hijos, a tus padres y a todo tu entorno. Así que ahí lo dejo. Otro síntoma de un adulto con un niño interior sano. Totalmente, Disfrutar además, sin culpa. ¿Eh? A mí me gustaría añadir una cosa muy rápida de lo que ha dicho esa persona, porque creo que a veces esto, quiero decir, a ver, yo como las familias y las parejas me gustan tanto, sin querer se nos va ahí el tema. Entonces, el tema para mí es, cuando nos vaciamos en una situación para llenar los espacios que deberían ocupar otros, algo no estamos haciendo bien, ¿vale? Ahí hay cuando se produce un desequilibrio. Si yo tengo que ser el que es el hijo perfecto, el padre perfecto, el ejecutor perfecto, el no sé qué perfecto, y todo eso es para que la estructura funcione, esto no puede ser, porque tú te vacías y al final te desgastas y se fractura la situación. Entonces, no se trata, el compromiso no se trata de yo vaciarme para hacer que la estructura funcione, sino yo doy en la medida en la que yo estoy bien también cuando estoy dando, siento esa satisfacción, pero también siento que estoy poniendo límites y me respeto. Sé que esto es difícil, pero es la forma sana de que esa estructura funcione y me vale aplicada para todo, tanto para el trabajo como para la pareja, como para la relación padres-hijos. Cuando la gente da de más es cuando al final nos quemamos en cualquiera de sus formatos. Yo creo que también hay que saber identificar eso, cuando estoy dando de más por lo que se espera de mí, que soy yo el único que ha puesto ese umbral ahí. Y ya no digo nada más, Adrián, todo tuyo. no, y va un poco también extrapolado a la pareja, ¿no? Que muchas veces cuando salimos solos, a lo mejor nuestros padres o nuestro alrededor, "Oye, pero vas a salir tú solo con amigos o a un concierto o al teatro y vas a dejar a tu pareja en casa. No siempre está, ya no el viejo temeroso de uno, sino el viejo temeroso de los demás, de cómo vas a dejar a tu pareja, cómo vas a hacer un plan vamos a ver, si voy a trabajar sin mi pareja, ¿por qué no voy a ir al gimnasio o voy a ir, como si quiero ir solo al cine? O sea, es que ahí yo ya lo extrapolo a lo que yo muchas veces doy en mi charlas y en eso yo creo que chicas, no sé si tendréis la misma opinión que yo, pero cuando nos digan que vayamos a encontrar una media naranja, decir que no, que somos naranjas completas y que tenemos que venir a completar a otra persona, no completar, sino acompañar, porque nosotros ya somos completos, ¿vale? Eso de la media naranja creo que ha hecho mucho daño al mundo en siempre, ¿no? Así que ese es Búscate como otra fruta. totalmente, yo creo que es una fruta entera, ¿no? Aquí Bueno, nada la de montaña. Macedonia. Búscate otra fruta para hacer una Macedonia. Por aquí, Maravilloso. por aquí dice, a menudo los miembros de la familia o amigos intentan ser perfectos porque creen, no necesariamente quieren, que es lo que los demás esperan de ellos, aunque no sea cierto, claro, porque dentro de esto que estamos hablando está, por supuesto, el sistema de creencias. Y ahí, bueno, lo que te ha ocurrido en el pasado, te acuerdes o no, porque vuelvo a recalcar esto, todo esto que nos afecta y nos está haciendo a lo mejor saltar o percibir una situación de una manera dada, y que al final, cuando es en exceso, va a ser algo que nos va a provocar sufrimiento añadido, ¿vale? Pero todo esto, claro, responde a lo que tú percibes de esa situación, te acuerdes o no, pero tú elaboraste unas hipótesis de cómo tienen que ser las cosas y aquí enfoque en soluciones garantiza para cualquier cosa, ¿eh? Enfoque en soluciones, flexibilidad psicológica. Enfoque en soluciones, flexibilidad psicológica. Cuanta más flexibilidad psicológica tengamos, por supuesto más autoconocimiento también, porque no puedes estar todo el rato flexibilizándote si saltan todo el rato esos patrones, esas cosas y no hacer nada con ello. Pues oye, al final también vas a estar como un polvorín, como un vaivén, ahora sí, ahora no.
Entonces, bueno, dicho esto, creo que estamos ya finalizando ya estamos en hora. Por si queréis hacer pues, un pequeño resumen, una valoración final, una reflexión. Mar, por ejemplo, que ibas a hablar. Mira, a mí me gustaría acabar con una frase y además contradiciendo lo que has dicho tú antes, que has dicho antes tú que el perfeccionismo te protege. Y yo digo que el perfeccionismo no te protege, te encierra. A ver, todo en exceso te va a hacer mal, pero sí es un mecanismo de protección inconsciente. Sí, sí, pero quiero dejar esa frase para decir, porque Genial. yo he estado en el Para que perfeccionismo reflexionen, ¿no? muchos años. Por eso lo digo, muchos, y cuando digo años digo décadas. Es verdad, porque es que en la sociedad está bien tender a ser perfecto, ¿no? Entonces, claro, se potencia, se impulsa eso. Dice, muchas gracias, dejo a otra persona que tenga una pregunta diferente. Bueno, ya hemos estado entre el perfeccionismo, lo que has estado consultando esta persona, y ha sido un directo pues muy nutritivo, como siempre, con muchas perlitas que suelen salir en el Rincón de las Soluciones. Si queréis que, como he dicho, haga un contenido de eso, específicamente, dejad la palabra ahí, dejad un comentario que sí, que lo hago. Y en mi caso, ya sabéis cómo voy a acabar. La última frase siempre es la misma, pero Inmaculada. Sí, yo quería agradecer la temática del directo porque creo que es un tema que todos arrastramos en algún momento y que suele salir. O sea, cuando tú ya crees que lo tienes controlado, de repente, chan, 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 en el momento más inoportuno te sale. Entonces, a mí me gustaría cambiar la palabra perfeccionismo por excelencia. Porque a veces el perfeccionismo parece que es como que nunca va a ser suficiente porque el umbral del perfeccionismo es imposible de alcanzar. Siempre va a haber una versión mejor, siempre va a ser. Entonces, si hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ya es la excelencia. Y a mí me parece que ya es el objetivo que nos deberíamos plantear todos los días, hacer lo que pueda con lo que tengo. Y simplemente daros las gracias porque me encanta estar en este directo con vosotros cuatro, que hacía un montón que no coincidía con Mari y con Adrián. Y es fenomenal las diferentes perspectivas que tenemos. ¿Qué dirá el Me amigo uno. temeroso cuando hablemos de perfeccionismo? Esa entrevista no la perdáis, ¿eh? Y a ver qué cuenta el No, no, amigo. no. Yo diría, no seas perfecto, sé auténtico y real. Eso, que es otra característica de los adultos, es que está súper bien relacionado. Bien. Marta, te recuerdo que el próximo 27 tienes una mini sección, En un la radio contigo, en la capital, así que toma nota. por supuesto. Ahí estaré. Y bueno, pues llegados aquí, la verdad que sí, que ha sido un directo muy interesante. Volvemos el próximo jueves. Nuevos compañeros del equipo estarán aquí conmigo en esta misión colectiva. Ya está bien, ¿no? Vamos a aprender cómo funciona el viejo temeroso para que no nos la cuele tanto. Vamos a entrenar juntos estas opciones. Primero, la flexibilidad psicológica. Vamos a empezar a acostumbrarnos cuando nos pase algo, intentar buscar más opciones, siempre más opciones. ¿Vale? Y eso ya va a ser un antídoto muy importante a lo que es el funcionamiento del juego de la mente y todo esto. Y por supuesto yo os invitaré a que hagáis ese viaje interno y conozcáis qué le pasa a vuestro niño, y habrá gente que esto es la primera vez que lo oiga y diga, ¿pero qué es eso del niño? Si yo tengo 40 años, ¿qué me estás contando? Ya hablaré más de esto, pero es importante porque realmente ahí es donde se producen los verdaderos cambios. Y dicho esto, nos vemos el próximo jueves y muchas gracias para todos. Au revoir. Chao.